Sí. Es una bendición compartir con ustedes el programa Bellas Palabras de Vida, y desde aquí le enviamos un cariñoso y afectuoso saludo para todos quienes nos ven en las redes sociales. Desde este lugar les enviamos un abrazo tremendo y Dios les bendiga. Amén. Mis hermanos, vamos a orar para que el Señor confirme este trabajo y que todo lo que hagamos en este lugar sea para la honra y la gloria del Señor. Amén. Padre bendito, le damos las infinitas gracias por estar ante su presencia. Amén. Nos dirigimos al trono de su gracia para suplicarle su ayuda, su respaldo, y que todo lo que hagamos, Señor, su Santo Espíritu, sea quien dirija este texto de principio a fin. Amén. Que este sea un día, una noche de bendición para muchas personas que nos vean por intermedio de las redes sociales y que nos escuchen. Todas estas bondades, todas estas súplicas, Padre, se las imploramos en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. 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 Siempre para mí es un privilegio, mi pastor, un privilegio presentar a nuestro invitado. Y en este día tengo la bendición de presentar a nuestro pastor David Muñoz. Él representa la iglesia del Arrayán, y a quien le doy la más cordial bienvenida a este programa. Y así, mi pastor, sea bienvenido. Para nosotros es un tremendo agrado tenerlo en este programa. Hoy vamos Muchas gracias. a ver estos temas, así que creo que usted viene preparado. Así que vamos a... Le voy a hacer una tremenda pregunta que muchas veces los pastores se preguntan. Me da un poco de vergüenza o de temor contar un poco de mi vida. Mi pastor, ¿cómo aparece Cristo en su vida? Bueno, saludarle, hermano Patricio, darle gracias por la invitación y por esta invitación que me hacen, que es con mucho agrado, con mucho aprecio también la aceptamos, y sin duda es para bendecir el nombre del Señor. La gente que esté viendo, los hermanos, los pastores, así que saludarlos también a ellos, saludar a mi pastor Daniel, ¿cierto? A mi pastora María Esther, a su familia, a Patito también, y darle gracias por esta invitación. Tengo que contarle esto. Soy nacido y criado en el Evangelio. Ya cuando el hecho de ser nacido y criado no significa ser cristiano, ¿cierto? El asunto tiene que ver con el encuentro con Cristo, de ahí en adelante. Y siendo nacido y criado en un momento de mi vida, por algunas situaciones que pasaron en la iglesia que hoy día soy pastor, en la que somos pastores, me retiré de la iglesia siendo muy niño, o sea, teniendo como 13 años, 13 o 14 años, y se estaba iniciando la iglesia de Las Condes. Llevaba como 2 meses yo sin ir a la iglesia, y en un momento me agarra mi abuela y me lleva donde mi pastor Mariano, y así tomado del hombro me tira hacia él y le dice: hágase usted cargo de este cabrón. Entonces, bueno, el pastor Mariano, con toda su paciencia, me miró así, dijo: ya, no se preocupe, hermana Dina, yo voy a ver a este niño y todo el asunto. Bueno, entonces este asunto, comencé a salir con amigos de la infancia, que ya no éramos tan chicos, y estuve, bueno, metido en varias cosas que no debía estar metida, que no corresponde. Entonces, bueno,
situaciones ahí, conociendo el mundo, y además no dejando de ir a la iglesia, porque estaba sentenciado, o sea. Pero era el ir solamente a la iglesia. Estaba en la mira. Estaba ahí en la mira, entonces me porté muy requete mal, metido en muchas cosas que no debía, y en un momento estamos en un año nuevo, ahí en la casa de mi pastor, donde estaba la iglesia de Las Condes, donde se inicia, y mi pastor Mariano me pregunta y me dice, ¿vas a salir, Davidito? Y yo le digo, no, mi pastor. Entonces él me hace con el dedo, me dice, ojalá que no salga. Me fui para la casa, ¿cierto? Di los respectivos abrazos, ahí a la familia, a mi abuela, a mi hermana, a mi padre, y después a salir con los amigos. Estoy hablando de 15 años, a esa edad, 15 años. Cuando de repente se arma una pelea, pertenecía yo a habían unos grupos acá en Barnechea, uno se llamaban los Cobras y los otros eran los J. Joe. Y yo pertenecía a los J. Joe. Entonces siempre estaba la rencilla. La rencilla y todo el asunto, y en la noche, en la madrugada ya se arma una pelea y quedó la embarrada, pues, quedó la embarrada por ahí, algunos lesionados del otro grupo, y no sé, tienen que haber sido como las 5 de la mañana, cuando llegan otros del otro grupo, y llega uno con un cuchillo, no sé, de 40 centímetros, 30 centímetros, y me dice, sí que vos soy el David. Y yo, ¿cierto? Con toda yo soy, pues le digo, ¿qué tanto aquí, allá? Y me lanzan con el cuchillo, me lanzan un cuchillazo, uno de los chiquillos me tira hacia atrás, y el muchacho que estaba al lado mío le corta la cara. Así es como que estuviera ahí hoy. Lo llevamos a la posta en ese tiempo, que estaba ahí relativamente cerca. Eso le costó en el rostro 64 puntos. Desde la 100 hasta un poco más abajo del mentón, acá de la pera, casi topando el cuello. Le costó 64 puntos. Y marcado para toda la vida. Y marcado para toda la vida. Estábamos ahí en la posta, descolocados, porque en ese tiempo las peleas eran a combo y a patadas, y yo el problema que tenía que mi papá a los 6 años me había comprado unos guantes de box. Entonces tenía un punching ball en la casa, y después a los 6 años, a los 12 años, toda la vida todo el rato con guantes de box. Entonces tenía mis técnicas en cuanto en cuanto al golpe. Y bueno, ocurre esto, estoy en la posta, estamos en la posta con otros chiquillos, y viene toda esta conciencia. ¿Qué estoy haciendo aquí? Empecé a recordar la frase de mi pastor, ojalá que no salga. Y no aguanté más, me fui al baño de la posta. Así, estos baños de posta antiguos, o sea, que tú chapoteás ahí en el baño. O sea, en ese tiempo no habían empresas de aseo que limpiaran y nada. Y así literalmente, abrazaba una taza de baño, le pedí perdón al Señor. Y le dije que nunca más me iba a juntar con los chiquillos, que nunca más iba a hacer nada que no correspondiera. Y bueno, ahí sentí el perdón del Señor.
Y de ahí nunca más, nunca más me junté con los chiquillos, me iban a buscar, Patito. Llegaba el día viernes, en el colegio se programaba el asunto, yo me corrí de ellos al tiro, o sea, ni en los recreos, corté todo el asunto. Y mientras en la semana se programaban un montón de cosas, o sea, incluso robos de radio, de antenas, de cuestiones así. Corté todo el asunto, o sea, le prometí al Señor Nunca más. que nunca más, y no me volví a juntar nunca más con ellos. Nunca más con ellos, y de ahí empecé a servir al Señor, y de ahí en adelante, bueno, sirviendo al Señor en lo que el Señor me mandara, porque si antes obedecía a otras cosas, con mayor razón después al Señor. Así que, y de ahí nunca más me alejé, y nunca más busqué algún otro asunto, sino que de ahí en adelante empecé a servir al Señor. Entregué mi vida al Señor, literalmente abrazado a una taza de baño en la posta de Los Barnechea, en calle Roble. Y bueno, y de ahí en adelante empezó por así decir, el verdadero servicio al Señor. Y bueno, hasta el día de hoy, pues el Señor nos ha ayudado, el Señor ha estado con nosotros. Y claro, de ahí el Señor nos fue bendiciendo en distintas áreas de la iglesia, un tiempo jefe de coro, otro tiempo portero, no sé, por pasillero, ofrendero, visitador, jefe de jóvenes, jefe de ciclistas, jefe de voluntarios, bueno, todas las cosas que después uno empieza a vivir dentro de la iglesia. Así que, y bueno, y con la mejor actitud, o sea, podría haber tenido mi cara marcada perfectamente, o haber pasado a mayores, y quién sabe qué podría haber ocurrido, y el Señor ahí tuvo misericordia. Entonces, como dice el himno, no hallo cómo pagarte, no hallo cómo servirte. Y ahí estamos. Hoy día, bueno, hasta que el Señor nos llamó a trabajar ya en su obra como pastores, pero siempre sirviendo al Señor, de ahí en adelante siempre sirviendo al Señor. Mi pastor, ¿cuánto más en mi ministerio? Ahora, este mes, la próxima, o sea, en 2 semanas más, el 20, a ver, déjame, te lo voy a decir así exactamente, el jueves 27 de agosto, vamos a cumplir 9 años desde que el Señor nos llamó al ministerio. Esa fecha quedó grabada. No, Patito, esa fecha es más importante que el cumpleaños. Claro, bueno. Sí, es mucho más importante que el cumpleaños, porque el 27 de agosto el Señor nos llamó al ministerio, pero el 15 de septiembre nos presentaron en la iglesia en el Arrayán, como pastores de la iglesia. Así que, pero bien, sí. Mi pastor, si usted de niño salió de allí y volver a la cuna nuevamente. ¿Qué sensación? No, primero el llamado. El llamado fue porque además fue, hermano, tu nombre, David, y hoy día eres pastor, te vas al ministerio. Sí. Fue así, pero y con toda la complicación de el pensar y todo el asunto, cuando la gente dice, no, yo haría esto, yo iría, no, si no es así. Fue ese 27 de agosto, yo estaba en San Joaquín acompañando a mi pastor, porque yo, Patito, pedía mis días de vacaciones o mis días libres para acompañar a mi pastor a las conferencias semestrales, sí, por un asunto de manejo. Claro. Y había ido a Concón con él, había ido a Coyipulli, bueno, a distintos lados. Entonces él me decía, tengo la semestral en tal fecha, y prográmese, me decía, para que me acompañe. Ya, entonces yo llegaba, y
y pedía mis días de vacaciones y partía con él. O sea, gracias al Señor, mi señora, ella nunca ha sido un obstáculo para servir en la obra del Señor. Y bueno, estaba acompañando a mi doctor en ese tiempo, ahí en San Joaquín, cuando ocurre esto. Y mi esposa estaba en una reunión de ciclistas en la iglesia en El Arrayán. Entonces viene este llamado, sin ninguna conversación con mi pastor de vuelta, nada, no, ninguna cosa. Yo llamo a mi señora y después cuando ya venía cerca de la casa de él, y le digo que me vaya a buscar. Entonces me bajo la camioneta, lo dejo estacionado, me despido a mi pastor, en un momento de mucho silencio, Patito, de meditación. De mucha meditación. Entonces yo esperé que él me dijera algo, sí. Y él me dice, cuéntele a la hermanita Eli. Bueno, mi pastor, le digo yo, ¿está bien? Cierro el portón de su casa, ¿cierto? Llega mi señora y ella se baja para que yo me vaya manejando y me mira así y me dijo, ¿pasó algo? No, le dije yo, en la casa conversamos. Y bueno, llegamos a la casa y estacionamos el vehículo, estaban mis hijos ahí en el comedor y le digo, yo a ella le digo Cholita, a mi señora. Le digo, Cholita, vamos a la pieza porque tenemos que conversar. Porque si se desmayaba, que cayera por último arriba de la cama, por cierto, que no le doliera tanto. Y le digo, siéntate, así en la cama. Le digo, siéntate. Ella se va a sentar y se pone en pie y me dice, te voy a decir una cosa. Ya, le dije yo, bueno, dígame, le dije. Si el Señor te llamó al ministerio, yo me voy contigo, porque hace un mes el Señor me dijo que nos mandaba al ministerio. Sí. Ratito. Me había hecho la pega el Señor, así que no tuve que decir nada, pues fue el abrazo, ¿cierto? El llorar. Sí. Y la oración del momento. Y la emoción y todo el asunto. Sí. Y de ahí salir a decirle a los chicos, a los niños, a las chiquillas, a Davidito que era el más chico, y contarles que el Señor nos había llamado al ministerio. Así que ellos, bueno, ahí tomaron buena actitud preguntando dónde nos íbamos, así al tiro. Y bueno, no sabíamos nada, pues, si fue el llamado, fue la despedida, fue el subir a la camioneta y venirnos, entonces no hubo ninguna palabra de por medio, ninguna cosa. Entonces, y de ahí, bueno, éramos jefe de jóvenes en ese tiempo en la iglesia, y el día sábado siguiente tenía que dar un tema en la zona, un tema de los jóvenes. Bueno, como jefe de jóvenes también los hermanos me habían pedido, así que estaba dando el tema y de repente ya habíamos terminado. Me llaman que mi obispo lo necesitaba en la primera iglesia en San Bernardo y que teníamos que estar allá a las 4 de la tarde. Entonces fue súper raro, pues, Patito, fue súper extraño porque el día sábado anterior era hermano, el otro sábado eras pastor. O sea, estaba nombrado como pastor, entonces llegamos a San Bernardo, oramos, y Toñito, el hijo de mi pastor Nacor, va para allá y me dice, mi pastor David, ¿cómo está? Venga para acá. Y nosotros así como pollo en corral ajeno, o sea, sin saber qué hacer, pues sí que, y además venían los hermanos y le decían, ¿cómo está pastor? Y venía otro pastor y dice, hola, ¿cómo está pastor? ¿Cómo le ha ido? Y nosotros, bueno, todo extraño, pues todo extraño. Y bueno, ahí llega mi obispo, la iglesia estaba de aniversario, me pasa su maletín para que se lo cuide ahí, así que y después me llama, o sea, nos llama y nos dice que tenemos que conversar y vamos a la oficina de mi pastor Nacor y nos dice que debemos de orar al Señor porque
o el Señor nos manda a abrir obra, o nos vamos a mantener en la iglesia de Las Condes, o el Señor va a abrir algún lugar o nos va a designar alguna iglesia ya establecida. Así que estuvimos, Patito, orando todo el rato. Orando todo el rato, orando todo el tiempo. Y al otro sábado, sí, el otro sábado nos llama mi obispo y nos dice que ya hay un lugar que, bueno, y dentro de esa semana, porque, bueno, tú que haces clases de ingeniería, el ingenio, ¡puf!, parece que le estalla. Entonces, cuando mi obispo dijo que no, tal vez nos mandarían a abrir obra, yo tomé la revista y empecé a ver las comunas de acá, de este sector. Entonces, empecé a ver las comunas y tenía o Vitacura o La Reina. Para, si me decían, vaya a abrir obra, tiene algún lugar, o vaya tal, yo, en mi ingenio, este ingenio carnal, por ser humano, que no entiende nada de las cosas espirituales, yo pensé y dije, bueno, si me dicen, voy a irme a La Reina. Voy a irme a La Reina, y si no, voy a ir a Vitacura, y allá predico en algún lugar, alguna esta, cuando el Señor abra alguna cosa y todo el asunto. Entonces, ¿qué hice? Tomé mi vehículo y me fui para La Reina. Entonces, y fue a hacer una logística. Entonces conté toda la iglesia. Un catastro. Entonces me metí, le pregunté a la gente, hola, ¿usted sabe dónde hay alguna iglesia evangélica? Sí, ¿a dónde? En tal lado. Entonces anotaba las calles, después me fui por el otro lado. Y miré así como una especie de plano que tenía. Y dije, ya aquí hay iglesia, acá hay iglesia, aquí hay iglesia. Al final hay 4 iglesias ahí en La Reina. Ahora 5 con la del pastor Ergan. Y dije, están todas en un solo sector, yo me voy para otro sector y empiezo a predicar ahí los días jueves y domingo en la mañana hasta cuando el Señor abra algún lugar. Y los domingos en la tarde, bueno, le ayudo a mi pastor María. Ese era mi plan. Pero al otro día sábado llegamos al estudio bíblico y nos dicen que mi obispo nos está esperando en la oficina. Fuimos para allá, ¿cierto? Entra mi pastor Nelson Díaz, mi pastor Mario Ceballos y mi obispo, y que tiene que ver con un sueño que había tenido mi pastora, mi señora, porque ella soñaba que nos tomaban a los niños, los llevaban a un lado y entrábamos a una oficina y entraban 3 personajes. Y era lo que estaba pasando ahí ese momento, ese día sábado. Y ahí, bueno, mi obispo nos dice que el pastor, que ya estaba destinado a la iglesia, que el pastor había renunciado y que oficialmente éramos los pastores de la iglesia de La Rayán. Y ahí fue, había sido un balde de agua fría, acá había sido un tambor. Que yo había sido el que en el momento siendo un niño, o sea, en el momento de este problema que hay, se dice al que le gusta bueno y al que no, allá está la puerta. Y yo tomé mi guitarra, la eché en la funda, miré a mi pastor Quijano y me fui. Entonces se me vino todo en ese momento, todo ese tiempo, lo que ocurre ahí. Y bueno, el Señor nos estaba llamando, así que tampoco podíamos decir que no, o sea, era la orden del Señor. Así que, y ahí nos dicen que el día jueves nos van a presentar en la iglesia en el Arrayanas. Y fue así de rápido todo. Y el día jueves 15 de septiembre nos presentaron en la iglesia en el Arrayán. Así que, y de ahí en adelante, nada que hacer, o sea, es donde el Señor nos mandó. Claro. Y es donde el Señor también nos ha ayudado y nos ha bendecido, aún teníamos el problema del terreno, necesitamos 450 millones para la compra,
Estamos casi pagando 1 millón de pesos mensual. Pero en todo, Patito, el Señor nos ha ayudado. O sea, en todo el Señor ha sido con nosotros. O sea, al principio cuando no teníamos, vecinos pasaban y nos dejaban ofrendas. Vecinos del sector. Entonces se bajaba gente muy pituca y nos dejaba cheques de 100.000 pesos. Una vez nos dejaron una señora, pero, Patito, así como vestida, no estoy diciendo que era así, pero vestida como Cruella de Vil. Así, con abrigo de piel, así bien, y pregunta por el pastor, y nosotros, cuando llegamos a la iglesia estaba muy deteriorada, en la techumbre, en el cielo, y empezamos a orar, y el Señor nos proveyó para poner viga a la vista. Y cuando se nos estaba acabando el dinero, pasa esta señora así bien pituca, y pregunta por el pastor. Entonces la gente siempre tiene la imagen de un pastor de edad, adulto. Entonces yo además estaba con blue jeans, sacándole clavo a las tablas, todo cochino. Y viene un hermano y me dice, mi pastor, ¿sabes? Lo busca la señora. Y aparezco yo, un cabro chico, así, sin bigote. Entonces ella me dice, ¿tú eres el pastor? Sí, le digo yo soy el pastor. Bueno, me dijo, queremos hacer este aporte con mi esposo. Me pasa un cheque. Patito, nos quedan 16.000 pesos para materiales y no teníamos nada más. Y esa señora, Dios la tomó con el caballero y nos regalaron un cheque con 500.000 pesos. Te estoy hablando de hace 7 años atrás. Y la tomamos y a comprar materiales, pero sí. Y así el Señor nos fue proveyendo. Entonces, y así el Señor nos ha ido proveyendo todo este tiempo. O sea, Dios ha sido fiel en todo, fiel en todo. O sea, nosotros seríamos mal agradecidos de decir que hemos pasado alguna, o hemos tenido que estar ahí, no sé, haciendo alguna cosa. No sé si tú ubicas dónde está la iglesia. Sí, pasado por ahí. Pero nosotros no tenemos por ser poblaciones. Sí. Entonces, si queremos hacer un bazar, capaz que la gente nos deje ropa en vez de comprarnos. Claro. Entonces, hace algunos años atrás compartí una vigilia en ese lugar. Ya, ya. Entera. Ya. Y llegamos, me recuerdo, con un grupo de jóvenes a vigilia y terminó a las 8 de la mañana del otro día. Ya. Pero fue una vigilia maravillosa, porque el Señor tomó a los predicadores y el sueño se fue porque se movió allí. La gloria. Sí. Muy lindo. Sí, fue una vigilia que cuando salimos estaba como Narnia, así Sí. todo congelado. Sí. Sí, ya, sí. En ese tiempo éramos jefes jóvenes, nosotros estábamos con los chiquillos ahí. Estábamos con los chiquillos de la iglesia de Las Condes, éramos los jefes. Un grupo de una zona tal y con una vigilia allí. Sí. Y esa noche predicó el pastor Falcon. ¿Se recuerda? Te voy a contar una cosa, Patito. Nosotros éramos los jefes jóvenes y de repente nos empiezan a llamar que por favor vayamos para atrás, porque habían unos jóvenes que estaban complicados. Y empezamos a orar por unos jóvenes y resulta que los jóvenes tenían espíritu inmundo. Y mientras se gozaban algunos para adelante, nosotros atrás estábamos ungiendo a los jóvenes. Y la verdad es que en un momento después nos llaman al patio. Nos llaman, nosotros no entendíamos, o sea, el asunto, pero después nos llaman al patio, salimos y resulta que habían otros jóvenes en el patio que habían salido de la iglesia y estaban ahí, uno hablaba en otro idioma, y tuvimos que empezar a ungir a los jóvenes y todo. Y la verdad que esa vigilia para nosotros fue una vigilia de todo el rato de mucho
¿cuánto se llama? De mucha lucha espiritual. Y de hecho terminamos ungiendo a unos chiquillos ahí en el pasto de la iglesia. Pero, Patito, revolcándose mientras cantaban en la iglesia, estos chiquillos se revolcaban afuera de la iglesia. Y bueno, son los recuerdos de la vigilia. Ah, por supuesto. Sí, son los recuerdos de la vigilia. Sí. 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 Bueno, pero hoy día el Señor ahí nos ha ayudado a la iglesia en el Arrayán. El Señor ha traído gente. Y de verdad que nos hemos volcado a lo que es la oración, y el Señor, hemos visto la gloria del Señor. O sea, hacemos los días domingos solo almuerzo, porque hay muchos hermanos que se quedan a almorzar por las distancias, porque como está lejana la iglesia, entonces almuerzan ahí y es lo que hacemos, y la 11 del día domingo, que lo van haciendo los cuerpos, los distintos cuerpos de la iglesia. Y una vez al año hacemos una cena. Y lo demás, en realidad lo provee el Señor, todo lo ha provisto el Señor. No es fácil juntar el dinero, pero de verdad que uno queda impactado. Son 9 años, ya casi 9 años. Y hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado, cómo el Señor nos ha respaldado. Así que, pero bien, gracias al Señor. Bonito. ¿Bien ahí? Sí, bien, gracias al Señor. Una historia hermosa cuando nosotros como miembros vemos también cuando las iglesias son prosperadas, ¿no? Y también cuando trabajamos al lado del siervo de Dios, también nos ponemos los zapatos, ¿cierto? Porque claro, ahí los zapatos del siervo de Dios también, para comprender cuál es el sacrificio que se hace dentro de la casa del Señor. Sí, por supuesto. O sea, uno va... Este testimonio hermoso, ¿no? Para nosotros... Uno va adquiriendo ahí y va viendo la gloria del Señor. O sea, a mí, en mi caso, el Señor por ser nos llamó a ser oficial de la iglesia a los 23 años. Joven. Y fue un periodo que mi pastor estuvo enfermo, que tuvo complicaciones de salud. Y en la iglesia habíamos 2 oficiales, uno era el pastor Manuel Díaz y el otro era yo. Entonces, nos tocó varias cosas duras, por así decir, por la salud de mi pastor. Sí. Pero ahí también tuvimos que ponerle el hombro, o sea, y apechugar nomás, o sea, apechugar. Y de ahí, bueno, y con todos los sinónimos que se gana el oficial, porque... los guatelijas, que los perros, que el arrastrado, el espinita, y un montón de cosas que, bueno, que la gente y los hermanos después van, van inventando ahí cosas, pero nada, uno tiene que servir al Señor, ¿no? O sea, uno tiene que servir a Dios. O sea, en eso uno se da cuenta también cómo el Señor lo va después, bueno, después lo bendice. Sí, lo va formando. O sea, algunos piensan que ser oficial es ser señor de la iglesia, y ser oficial es ser siervo de la iglesia, al servicio. No eres señor, eres siervo. Entonces, estás para servir, eres un servidor y no un señor. Entonces, mientras más grado, más servicio debes de dar, más siervo debes de ser. Pero bien, gracias al Señor. Y después, bueno, hasta cuando el Señor nos llamó al ministerio y ahí a trabajar en esta área de la obra del Señor. Pero bien, gracias al Señor. Me alegro. Sí, bien. Hermoso. Que usted nos pueda comentar esto. Y vamos a pasar a un lado ahora del programa.
porque este es un momento maravilloso para nosotros, que usted nos pueda compartir alguna bella palabra de vida, ¿cierto? Porque la palabra de Dios es vida, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y esa es la palabra que a nosotros, los cristianos, nos sostiene, nos alimenta y nos fortalece. Así que, claro, doctor, lo voy a dejar en este momento para que usted se pueda dirigir ahí a toda persona que nos oye, nos escucha y nos está viendo por las plataformas, para que usted nos pueda conversar de la palabra del Señor. Amén. Amén. Quiero invitarles que podamos compartir la palabra del Señor en el libro de el Evangelio según San Marcos. Amén. En el capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Amén. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, cubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entre paréntesis, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Así que bendiga al Señor la lectura de su palabra. Amén. ¿Le exhortamos? Amén. Al tiro. Esa es la bella palabra de vida que ¿Sí? el Señor nos va a entregar. Sí, el asunto, hay cosas que son importantes, hay hechos que son importantes dentro de esta palabra. Vemos un paralítico, ¿cierto? Que es perdonado, pero vemos también 4 amigos que lo llevan, ¿cierto? Este compañerismo, ¿cierto? Llevan lo que significa llevar a un paralítico ahí en su camilla. Ver que no pueden acercarlo a Jesús, descubren el techo, ¿cierto? Lo bajan, viene esta sanidad, y sin duda alguna, estos hechos son súper importantes, son muy importantes, pero me gustaría que en esta noche viéramos un hecho que es mucho más importante que ese, porque la fe de los amigos es importante, el paralítico es importante porque es sanado, el esfuerzo que hacen, descubren el techo, es importantísimo, ¿cierto? Lo bajan, este cuidado que tienen de subirlo y todo esto que significa, ¿cierto? Todo es importante, pero hay un hecho que es muy importante y que sobrepasa
Cualquiera de estos hechos, y de alguna manera tiene que ver con lo que nos está ocurriendo hoy en día. Si te fijas, Patito, o sea, si ves la palabra del Señor, dice que entró Jesús otra vez en Capernaum, donde era su centro, ¿cierto? Donde se organizaba para salir a predicar la palabra, después de algunos días. Y el hecho más importante. Dice, y se oyó que estaba en casa. Es importante la fe de ellos, de los amigos, es importante todo lo que hicieron. Pero el hecho más importante era que Jesús estaba en casa. Porque cuando Jesús está en casa, ocurren cosas que son extraordinarias. Y la primera cosa que ocurre, cuando uno ve el versículo 2, dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y cuando Jesús está en casa, es un hecho importante. Les predicaba la palabra. Y este tiempo que nosotros hemos estado en casa, que Jesús ha estado, ¿cierto?, con nosotros en casa, ha sido este hecho. Jesús no nos dejó de predicar. No estábamos en el templo, estamos en nuestras casas. Y esto ha ocurrido. Jesús nos sigue predicando. Y dice que les predicaba la palabra. Y este hecho es importantísimo, porque cuando Jesús está en casa, lo que hace es predicarnos la palabra. No nos deja sin palabra. No nos deja sin su voz. No nos deja sin tener que escucharlo. Cuando Jesús está en casa, nos predica la palabra. Y es hermoso escuchar la voz del Señor. Son bellas palabras. Cuando Jesús nos habla, sus palabras siempre son bellas. Siempre son palabras de aliento, son siempre palabras de ayuda, de levantarnos. A través de su palabra nos perdona, a través de su palabra nos sacia, a través de su palabra nos conforta, a través de su palabra nos anima. Qué importante que Jesús esté en casa. Se oyó que Jesús estaba en casa. Permita el Señor, ¿cierto?, que se escuche que Jesús está en nuestra casa. Cuando Él está en nuestra casa, el primer hecho, nos predica la palabra. El segundo hecho es que ve nuestra fe. Porque dice el versículo 5, al ver la fe de ellos. Cuando estaba en casa, cuando estaba ahí, Él vio la fe de ellos. Entonces, Jesús no tan solo nos predica la palabra, sino que también nos mira, nos ve. ¿Qué fe tenemos? ¿Qué fe hemos tenido? Algunos desesperados por salir luego, ¿cierto? Algunos desesperados, ¿cierto? Esta carne está desesperada. Ojalá que mañana dijeran, se termina la cuarentena y... Escúchame, Patino, hermano, no, hay hermanos que piensan en terminar la cuarentena e irse para la playa. Irse de viaje. Ver algún lugar donde salir. Otros, sin duda, estamos pensando que cuando termine esto vamos a volver a la iglesia, ¿cierto? Pero Jesús, hay que considerar que cuando Jesús está en casa, está viendo nuestra fe. No solo nos predica, sino que también nos ve. ¿Y qué ve nosotros? La fe. Esta fe que nos ha mantenido, que sabemos que el Señor está ahí, que el Señor ha estado con nosotros en todo este tiempo de pandemia. Hemos pasado tal vez situaciones difíciles, ¿cierto? Algunos enfermos, otros, no sé, complicados con la salud, otros probados, ¿cierto? Pero no importa la situación que hemos estado pasando, hay que considerar que Jesús ha estado ahí. Jesús ha estado ahí, estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego. Sí. Estuvo ahí. Se quemaron solo las cuerdas. Su ropa no tenía ni siquiera olor a humo. Sus cuerdas se quemaron.
Y en medio de la situación difícil Jesús estuvo ahí. Pero cuando Daniel está, ¿cierto?, en el foso de los leones, yo digo esto, los leones no le rugieron a David, a Daniel, los leones lo abrazaron. Que durmiera tranquilo, porque mientras Darío, ¿cierto?, no podía y estuvo intranquilo todo el tiempo en palacio, Daniel no estuvo preocupado por los leones. Sí. Entonces, ¿y quién tapó la boca de los leones? Fue el Señor. Entonces, a Jeremías, ¿cierto?, lo meten en una cisterna, y viene alguien, ¿cierto?, y da noticia de que él está ahí, y vienen y lo rescatan. Entonces, las situaciones pueden ser difíciles, pero Jesús está viendo nuestra fe. Bueno. Si realmente estamos confiando o no estamos confiando en Él. Sí. Pero hay que considerar una cosa, por más que sea la situación difícil, Dios siempre va a estar ahí. Bueno. Y cuando Jesús está en casa, Él va a ver nuestra fe. Bueno. Si realmente estamos confiando o no estamos confiando. Lo tercero que ocurre es que cuando Jesús está en casa, nos conoce, sabe quiénes somos. Estaban los fariseos, ¿cierto?, que cavilaban en su corazón o en sus corazones. Nosotros nos podemos ver a través de la pantalla, pero no sabemos lo que estamos pensando. Jesús, ¿cierto?, estaba ahí en la casa y les pregunta: ¿qué caviláis en vuestro corazón? Porque no hay que dejar de entender una cosa: Jesús es Dios y no tan solo existe, Él tiene el control de todas las cosas. Y cuando Él está en casa, nos conoce, sabe lo que pensamos, sí, sabe lo que pasa por nuestra mente, sabe lo que pasa por nuestro corazón. Dice que Jesús en su espíritu les pregunta, y conociendo a Jesús en su espíritu, que cavilaban, les preguntó: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Porque ellos habían preguntado, ¿qué habla? ¿Por qué habla este así? Se habían preguntado. Ellos habían dicho blasfemia, dice. Habían cavilado, habían dudado en sus corazones, y Jesús los conoció lo que estaba dentro de ellos, no lo que estaban hablando. Entonces, cuando Jesús está en casa, primero nos predica la palabra, que es confortante, nos da ánimo, nos sostiene, ¿cierto? Lo segundo es que nos ve la fe que tenemos, si estamos realmente confiando en el Señor o no. Lo tercero es que nos conoce lo que pasa por nuestra mente, lo que pasa por nuestro corazón. Él lo sabe. Y no podemos dejar de olvidar, Él es Dios. Por lo tanto, a Él no podemos ocultarle nada, ninguna cosa, porque Él va a saber siempre, siempre, siempre lo que estamos pensando, lo que estamos planeando, ¿cierto?, lo que estamos tramando. Él lo va a conocer, Él lo va a saber. Y lo cuarto es que cuando Jesús está en casa, también pueden ocurrir milagros. Bien. Los milagros no están limitados a una campaña, y esto nos ha enseñado, que no están limitados a una iglesia, que no están limitados a un lugar determinado. El milagro ocurrió porque Jesús estaba en casa. Bien. Y cuando Jesús está en casa pueden haber milagros. Sí. Pueden ocurrir cosas extraordinarias, pueden ocurrir cosas que son magníficas, tan solo por el hecho de que Jesús esté en casa. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Dice que se asombraron y glorificaron a Dios. Amén. Y cuando el Señor hace cosas extraordinarias por nosotros, estando en casa, en nuestra vida tiene que estar el poder glorificar y el poder bendecir al Señor. Amén. Entonces, que se oiga que Jesús está en casa. Amén. Y cuando se oye que Jesús está en casa, vamos a tener su palabra, va a ver nuestra fe, va a conocernos y van a ocurrir milagros. Amén. Así que yo bendigo al Señor por esta oportunidad. Amén. Y gracias al Señor por permitirme compartir esta palabra. Así que para el Señor es la honra y la gloria siempre. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Amén. Quiero invitarlo esta noche, estimado oyente,
para que usted cierre sus ojos y me acompañe. Sí, amén. Orar a Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, gracias Gloria a Dios. por el que en este día usted ha hablado a nuestras vidas. A través de los testimonios Gracias. que nuestro pastor nos ha contado, Gloria a Dios. pero también la exhortación de su palabra, Señor. Gloria a Bendiga Dios. su palabra en todos nuestros corazones. Gloria a Dios. Dios amado, que sea una palabra de bendición para toda persona que escucha este programa. Queremos pedirle, Señor, todas estas bondades. Se las imploramos, Padre, por intermedio de su Hijo Jesucristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén. 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 Mi pastor, amén. tan luego que se pasa la hora, no nos damos ni cuenta, pero todo tiene su principio, todo tiene su fin. Exacto. Entonces, esta noche yo quiero pedirle, si usted tiene bien, para que podamos orar por nuestro amado obispo, nuestra amada pastora Alicia y su familia. Vamos también a pedir esta tarde por el pastorado en general, por toda la congregación y todos los enfermos que están allí necesitando sanidad, los hermanos que están con trabajo, los hermanos que están sin trabajo. Tanto, mi pastor, yo creo que nos va a faltar esta noche por qué pedir, pero creo que por esa dirección pedirle esta tarde porque podamos dirigir una oración a Dios. ¿Amén? Oramos. Amén. ¿Sí? Dios eterno, gracias, Dios. Señor de la gloria, estamos delante de su presencia y debemos de confesar, Señor, que no tenemos a quien más ir. Usted es quien nos puede ayudar. Amén. Usted es quien nos puede socorrer, Señor. Queremos, Señor, en esta oración también adorarle, Amén. glorificar su nombre, exaltarle, Amén. porque en todo tiempo, Señor, usted debe ser adorado y debe ser exaltado. Queremos, Señor, orar en esta hora por nuestro amado obispo, Señor, por nuestra pastora diaconisa, Señor, por su familia, por sus hijas, Señor, por sus yernos, por sus nietos, Señor, por sus nietas. Oramos, Señor, siempre por ellos, para que usted les bendiga, Señor, usted les ayude en este tiempo de pandemia, Señor, también usted les libre, Señor, de contaminarse, Señor amado. Pedimos por ello para que usted les guarde, les siga dando de su gracia, Señor, de la sabiduría del cielo, Señor amado, para poder dirigir, Señor, esta su iglesia, Señor, que no debe ser tan fácil, Señor, y es más, no debe ser fácil, pero pedimos siempre que usted le dé gracia del cielo, le dé sabiduría del cielo, le dé entendimiento, Señor, a nuestro amado obispo, Señor, en todas las labores, en todas las cosas que hay que realizar. Ayúdele usted, Señor, igualmente a nuestra pastora Alicia, Señor, con las Dorcas, Señor amado. Bendiga su salud, Señor. Bendiga, Señor, su vida por misericordia. Oramos, Señor, en esta hora por sus siervos, para que usted, Señor, le alcance, Señor, y ponga también en ellos la tranquilidad, ponga también en ellos paz, Señor, por misericordia, se lo rogamos. Oramos por el pastorado en general, Señor, pidiendo, Señor, que usted también, por aquellos pastores, nuestros pastores que están enfermos, nuestras pastoras, Señor, de igual manera, Señor, usted tenga misericordia de ellos, sin duda. Nuestra vida, la vida del cristiano, la carrera del cristiano, todo será una prueba. Amén. Señor, la salud es una prueba. Señor, la enfermedad es una prueba. Señor, las cosas que hacemos. Señor, siempre estaremos probados, pero en medio de la prueba también creemos que usted estará con nosotros. Amén. Por eso pedimos, Señor, por la salud del pastorado en general, de nuestras pastoras, Señor, de nuestros pastores. Señor, aquellos que tal vez estén pasando alguna necesidad, Señor, usted también provéales por misericordia. Que nada, ninguno de ellos, Señor, les falte, sino que usted provea, Señor, y le ayude, Señor amado. Oramos también por nuestros hermanos, Señor, que están en las distintas congregaciones. Usted también ayúdele a ellos, Señor, si hubiesen enfermos en los hogares. Usted sanó al paralítico estando en casa. Permita que en cada una de sus casas usted también esté,
y ellos también puedan ver su misericordia, puedan ver, Señor, de todo lo que usted es capaz de hacer. Señor, usted no tan solo existe, usted también tiene el control de todas las cosas, usted también reina, Señor, y rogamos, Señor, en esta hora, por nuestros hermanos, por las distintas congregaciones, Señor, de nuestra iglesia y de aquellos que predican esta misma verdad, que predican esta misma palabra, bendígale usted, Señor, también, ayúdele usted, y si hubiesen enfermos, Señor, en los hogares, tenga usted de ellos misericordia. Señor, muchas gracias le damos en esta hora por permitirnos orar por nuestro amado obispo, Señor, por nuestra pastora diaconisa, Señor, por el pastorado en general y por las congregaciones, Señor, de nuestras iglesias, Señor, y de aquellos que están, Señor, y que le han conocido. Muchas gracias le damos por este tiempo hermoso que nos permite ir, Señor, a sus plantas, Señor, y poder, Señor, orar y poder clamar, Señor, también por su iglesia. Muchas gracias le damos, rogamos que usted nos bendiga, Señor. Esta oración queda en sus manos, Señor amado, y esta misericordia la rogamos por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, pastor, gracias. A nombre de pastor Daniel Santibáñez, como también de nuestra pastora María Esther Villalobos, queremos agradecerle que usted se haya tomado un momento de su vida, de su tiempo también, para estar con nosotros. La verdad que estamos contentos de que usted haya compartido con nosotros hoy, pastor. Estos videos quedan para el recuerdo y permanecerán, porque cualquier persona que escuche el testimonio suyo, como también el mensaje de la palabra de Dios que esta tarde nos ha dado, puede cautivar una vida. Y gracias, mi pastor, por esta oportunidad que nos otorga. Y queremos esta tarde pedirle al Señor que nos bendiga con su bendición para poder dar término a este programa. ¿Y qué le parece, mi pastor, si oramos a Dios para que Él bendiga este programa y también bendiga nuestras vidas? Amén. ¿Pedimos la bendición, Patito, entonces? Ya. Señor, queremos agradecer este tiempo hermoso que usted nos ha permitido estar en su presencia. Amén. Muchas gracias, Señor, por esta palabra que usted nos ha regalado, Señor, en esta hora. Permita, Señor, que este programa sea de bendición. Amén. Para quienes posteriormente lo vean y lo escuchen. Amén. Y que recordemos, Señor, que cuando usted está en casa, usted nos predica su palabra, ve nuestra fe, conoce nuestros corazones, Señor, y también hace milagros. Amén. Le agradecemos, Señor, este tiempo. Señor, con mucha humildad quiero pedir, Señor, también por la salud de mi pastor Daniel, de mi pastora María Esther, Señor. También usted bendígale a ellos, Señor. Bendiga también a nuestro hermano Patricio, su familia, Señor amado, su trabajo. Dele usted siempre la fortaleza que él necesita, Señor, en las clases, Señor, la sabiduría que él necesita. Usted también bendígalo a él y bendiga a su familia. Quienes vean, Señor, esta transmisión posteriormente, su bendición le alcance, Señor, su misericordia le alcance, y que si alguien, Señor, la ve y no le conoce, Señor, a través de este programa, Bellas Palabras, Señor, él te pueda conocer también. Amén. Le adoramos, le bendecimos y le exaltamos, y le damos, Señor, infinitas gracias. Amén. Por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Queremos darle las gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, y queremos invitarnos para que usted nos pueda seguir todas las semanas. Con la ayuda de Dios vamos a estar allí presentando un nuevo programa, Bellas Palabras de Dios. Que Dios les bendiga y hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias.